Bienvenidos al primer episodio de Kennedy Voice Podcast. Yo soy Johanan y aquí entrevistaremos a grandes personalidades para aprender de ellos y sus lecciones de vida. Hoy tengo conmigo a la arquitecta Marcela B. Sánchez Garza. Es una apasionada de la creatividad, estudió arquitectura en el Tecnológico de Monterrey y su enfoque principal es la creatividad y la innovación de la creación de murales. En este episodio hablaremos del trabajo que realizará en el Auditorio Kennedy. Cuéntanos una breve introducción a tu carrera. Bueno, te cuento que soy arquitecta, egresada del TEC de Monterrey. Mi interés por estudiar arquitectura derivó de una gran pasión que tenía yo por el diseño de interiores y por acomodar todo en mi casa. Y estudiando arquitectura me di cuenta que pues al final todo se vuelve un complemento. Salí de arquitectura, me dediqué a trabajar en interiores sí, pero digamos que de volumen, en donde yo hacía cocinas, closets y muebles de baño. Me encargaba de la supervisión, entonces al final estaba involucrada en el tema de arquitectura porque sí tenía que estar en una obra y diseñar los muebles es como arquitectura pero en chiquito. Después de eso tuve yo proyectos por mi cuenta, después decidí ser mamá y eso me detuvo un poco en el tema profesional. Hice una pequeña pausa, pero en esa pausa descubrí mi gran pasión, que era realizar murales. Claro, ¿cómo te introdujiste en el mundo del muralismo? Una amiga con un despacho de interiorismo me pidió realizarle un mural en su oficina después de pandemia, porque estaba interesada en traer de nuevo a la gente a su espacio, pero que se sintieran alegres, que sintieran ganas realmente de ir a trabajar y no solo quedarse en home office. Claro. Y derivado de esto es que me dice que si yo lo puedo hacer. Yo no había hecho un mural en mi vida, pero yo dije, va, si lo hago. Lo empecé a hacer y ahí descubrí que genuinamente era mi pasión, que es mi zona de confort, que es donde me siento yo como pez en el agua. ¿Y te gustó? Y me gustó mucho. Claro. ¿Qué significa para ti el muralismo y por qué elegiste este medio para expresar tu arte? Significa una forma de poder expresar arte sin ser visto como tal. Es un medio de expresión que llega a mucha gente sin que tú tengas que estar propiamente moviéndote y haciendo y viéndote, o sea, que te vean a ti. Entonces, digamos que yo era un poquito más tímida y entonces eso me gustaba porque así no me tenían que ver a mí. Claro. ¿Qué materiales y técnicas sueles utilizar al momento de realizar un mural? Depende mucho del muro en sí. Si es en interiorismo, normalmente ocupo pintura vinílica. Empecé utilizando brochas por espacios muy grandes, pero la brocha deja mucha marca, entonces me fui un poquito más por pinceles de diferentes grosores. Pero también he hecho murales en ladrillo y ahí, por ejemplo, ocupé un barniz. Entonces depende mucho el material del muro para ver qué material podemos usar encima y que nos pueda durar. También realicé, por ejemplo, un mural sobre un piso de cemento. No es mural como tal porque no es en un muro, ¿verdad? Pero en ese espacio lo hice con pintura vinílica, no se recubrió y se botó muy rápido. Claro. ¿Cómo desarrollas la idea para un mural? O sea, ¿te llega a la cabeza así como una idea que la generas instantáneamente para hacerlo o lleva todo un proceso creativo? Lleva todo un proceso creativo porque no nada más me enfoco en claro, me pidieron un mural para una cancha de básquet, entonces vamos a pintar balones de básquet, ¿no? O sea, no, si me fuera yo por esa línea, pues creo que no lograría transmitir realmente algo. Siempre hago como una investigación previa sobre para qué se va a usar el espacio, quién va a habitar ese espacio, qué queremos proyectar en ese espacio. Y entonces con esa información voy generando un concepto. Y este concepto lo hago, yo no soy buena en, claro, voy a sacar la idea de aquí, dibujo y hago mi boceto y ya, no, eso no, la verdad no es lo mío, pero sí me dedico a buscar imágenes que me generen referencia y empiezo a hacer más como un collage con este concepto, estas ideas, y sobre eso yo lo voy modificando, mezclando, uniendo, ya de repente cuando lo llevo a la práctica, a lo mejor cambio algo del boceto como tal porque la imagen finalmente no es mía. Entonces busco cambiarlo un poquito ya en el muro para que la imagen se vuelva mía. Por ejemplo, si una familia te pide que
que le hagas un mural, ¿cómo lo harías? Preguntaría primero cuáles son los intereses de la familia, a qué se dedican los integrantes de la familia, cuántos integrantes de la familia son, qué quisieran sentir cuando ven ese mural, porque yo buscaría primero saber a qué se dedica el papá, la mamá, los hijos, quiénes son, tienen mascotas, no tienen mascotas, quieren proyectar el mundo profesional que tienen ahí o solamente quieren algo de armonía y que se vea como una fotito de ellos. Entonces, si un papá trabaja en una aerolínea, si la mamá trabaja en una empresa de hotelería y si los hijos se dedican a deportes, pues entonces a lo mejor yo busco integrar un poquito esos conceptos en una sola imagen. Claro. ¿Cómo te conectas con la comunidad o el espacio donde vas a trabajar? Haciendo esta entrevista, buscando qué es eso que tú quieres proyectar, sentir, y entonces busco cómo sí lograrlo. Claro. Que creo que ese es un poquito siempre mi plus. A mí, tanto en arquitectura, en interiorismo, como en el tema del muralismo, lo que me gusta siempre es conocerte, conocer qué estás buscando, qué estás queriendo sentir para lograr proyectarlo. En pocas palabras, tú buscas información de las personas para saber y tener una idea clara de qué les gustaría ver cuando vean, qué les gustaría pues sentir al ver este mural. Podríamos decir que sí, pero no solo información, porque no es como que yo me meta al Facebook y diga, este fulanito hace esto, sino necesito verte para conectar. Claro. ¿Cuánto tiempo te lleva a completar un mural? Depende del tamaño del muro. Perfecto. ¿Cómo organizas tu tiempo durante este proceso? Cuento con la ayuda de mi esposo porque él me auxilia bastante, por ejemplo, en el cuidado de mi hija en esos momentos, ya que yo podría alargarme 3 meses en hacer un mural, ¿no? Como el del auditorio, que es bastante grande. Pero al apoyarme en este tiempo, entonces me da chance de que yo pueda reducir el tiempo a 1 mes a lo mejor, porque puedo trabajar todo el día durante 3 semanas y entonces logro hacer que esto avance más rápido. Claro. ¿Cuáles son algunos de los mayores desafíos que has enfrentado al desarrollar un mural? Subirme a unos andamios o estar en una escalera equilibrándome porque la superficie sobre la que estoy no está completamente plana. Sí. ¿Algún proyecto en particular que te haya dejado una marca? Sí, me gusta mucho el que hice de una combinación de Andy Warhol en W Pop Art y su arte como tal. Mezclé obras de él con una imagen del rostro de él, pero con la técnica de W Pop. Perfecto. ¿Cómo lidias con las dificultades, por ejemplo, del clima al desarrollar un mural? Pues trato de resolverlas lo mejor que puedo. Cuando desarrollé el mural del huerto en el Kennedy, era en exterior, entonces buscaba yo, si me llovía, pues tapar un poquito con una lona, si daba mucho sol, bloqueador, porque pues no hay mucha más opción. Ya si es muy intenso la agresión del clima, pues tengo que detenerme. Y en un tema de interior es más bien tener muy consciente que si trabajo de día, veo más detalles que si trabajo de noche. De noche me tapa mucho los detalles, entonces necesito rectificarlos con la luz de día para que el mural quede bien hecho. ¿Te ha afectado eso? Sí me ha afectado. Justo en el primer mural lo descubrí porque en ese mural, como trabajaba hasta las 2 de la mañana de corrido, sí me pasaba que yo lo terminaba y decía, ya quedó padrísimo, y llegaba el otro día y decía, ay, ¿por qué se ve el brochazo? Si anoche no se veía. Entonces justamente ahí descubrí que sí es importante siempre estar corroborando cómo se va viendo con las diferentes luces. Claro, pues ¿cómo te gustaría que impacte tu arte, tu mural, sobre las personas, el público en general? Lo que me gustaría es que la gente pueda sentir algo al verlo, no que solamente pase y diga, está padre. O sea, sino que genuinamente se van a decir, ay, qué cool, está padre, oye, mira, ¿ya viste ese detalle? Oye, o sea, generar eso es lo que sí me gustaría. ¿Has pintado algún mural hacia una persona famosa? No.
hacia una persona famosa, no. Bueno, de una persona famosa, sí, es de Andy Warhol. ¿Has tenido alguna experiencia en la que un mural haya generado un impacto muy fuerte? Digamos que un impacto muy fuerte, no, sino sí generó esta sensación del wow, que te digo de Andy Warhol. Sorprender. Sí sorprendió a mi clienta porque ella empezó a ver el trazo, después sale de viaje y cuando regresa está terminado, entonces sí le generó este hecho de decir, ¡ah, quedó increíble, resalta un montón, me encantó, muchas gracias, es más, quiero ahora otro, entonces eso sí lo... ¿Eso te gusta, que digan eso? Sí, claro. Te levanta, ¿no? Supongo. Por supuesto. ¿Consideras que el muralismo puede formar una herramienta clave para el cambio social? Sí. ¿Cuál ha sido el mural más significativo o emocionante que has creado hasta ahora? ¿Qué lo hace tan especial para ti? Este de Andy Warhol porque mezcló muchas técnicas y mi reto ahí fue lograr replicar un poco las técnicas que él usa. Claro. ¿Cómo y qué proyecto se va a desarrollar dentro del auditorio que tienen? Dentro del auditorio se va a desarrollar un mural que permita que integremos a la comunidad Kennedy, ¿no? De repente puede ser que se sienta que los papás están de un lado y los alumnos de otro y solo vienen a ver y cantar. Entonces, en el auditorio lo que queremos buscar es una integración de esta comunidad como tal que queremos que exista en el colegio. ¿Qué impacto quieres que genere Es el de integrar, el de que los papás se sientan mucho más cómodos, el de que ustedes como alumnos se sientan con ganas de generar sus proyectos, hacer o estar ahí o pasar tiempo ahí. Claro. ¿Cuál es el objetivo de intervenir en los espacios del colegio? El objetivo es que ustedes como alumnos se sientan más identificados con su colegio, que se sientan parte del colegio. Con el mural que hicimos en el huerto, que fue el primero que hicimos aquí en el Kennedy, la intención era que al crear un nuevo espacio o rehabilitar un nuevo espacio en el colegio, ustedes sintieran que podían ir ahí, que podían pasar un rato o que en algún momento de la vida que regresen, ¿no? Digan, yo aquí estuve, ahí está mi mano. Entonces, el que ustedes sí sientan esa... Dejar la marca. Ajá. Claro. ¿Cuál es tu siguiente proyecto dentro del colegio? El mural del auditorio. Aquí en el colegio este sería el tercer proyecto. El primero fue el del huerto, que fue por idea de unos de sus profesores. Y los profesores te dieron una idea de lo que querían y ya te lo fuiste estructurando. Exacto. Más que la idea, ellos me dijeron, queremos rehabilitar el huerto, ¿nos puedes ayudar con un trazo de un árbol? Y yo les presenté la idea de, bueno, no hagamos solo un árbol, sino démosle mayor vida, y eso pues les gustó mucho. Y ellos intervinieron también, o sea, no solamente fue te pedimos que lo hagas, sino tuve ayuda física de varios de los profesores, inclusive de las hermanas, que iban y me echaban la mano para pintar. Después vino la intervención de los alumnos al poner sus manitas. Y después hice un hopscotch en preescolar, que es el proyecto que hice en el piso. Entonces fue un hopscotch con valores, pero en inglés, para que los niños se sintieran identificados con esos valores y al ser chiquitos pudieran empezar a identificarse con esas palabras y sentirlas como propias. Y ahora viene este tercero que ya es para integrar a toda la comunidad. Perfecto. ¿Cuál es la mayor satisfacción que experimentas al terminar un mural? El sentimiento de lo logré. Ese sentimiento de verlo y decir, yes, sí pude. Eso es lo que más me gusta. Y después me hago un poquito para atrás y lo veo y digo, sí me gustó. Pero también me pasa muy seguido que un poquito antes de terminarlo lo veo y siempre digo, ay, es que le pude haber metido esto, pude haber hecho esto, no quedó tan... Y cuando la gente lo ve, está padrísimo, está increíble, entonces como de, ok, bueno, cumplió con la función. Pero sí me llega a pasar seguido que siento que pude haber dado un poquito más. Sí. ¿Tienes algún proyecto a futuro que nos pudieras compartir? El mural del auditorio
y el mismo espacio del auditorio, porque no queremos quedarnos solo Con la pared con la imagen general, sino queremos integrar un poquito todo el auditorio, no nada más de, bueno, ya quedó esa pared y ya, sino integrar un poquito en los laterales las mismas cosas que ustedes han comentado en sus eventos o en las misas, y algo que la escuela maneja mucho son los valores. Entonces algo que estamos pensando es integrar valores en los 3 diferentes idiomas que el colegio maneja. O sea, siempre es tema de lo que te decía del cómo busco un mural, qué es lo que necesita el espacio, qué es lo que quiere proyectar. En este caso, que es una institución, pues es qué es lo que ese espacio y esta institución están enseñando, están queriendo proyectar, y entonces viene al futuro el poder hacer otras cosas en los muros laterales, claro, e inclusive en el muro del escenario. Claro, si pudieras hacer un mural en cualquier parte del mundo, ¿en qué parte sería y por qué? Creo que me gustaría hacerlo mucho en el Centro Histórico de la Ciudad de México, porque pasa muchísima gente y porque es un espacio muy, muy de raíz de nosotros. Sí. Más allá de irme fuera de aquí, es como primero aquí. Y o sea, también primero tiene hacerlo aquí. muchos eventos pues dentro de pues en la Ciudad de México, ¿no? Sí, nada más que sí la pensaría en dónde lo haría, porque intervenir un espacio que es tan viejo y tan conmemorativo. Exacto, no es tan sencillo. O sea, sí tendría que ser como un evento especial donde se pone artistas. Ajá. Claro. Sí, cuéntame más sobre tu carrera, mi carrera de muralista, mi carrera de arquitecta. No, tu carrera de arquitecta. Es que te voy a contar un poquito, mira, tampoco es que sea yo una anciana, ¿verdad? Entonces, yo me gradué en 2008 de arquitectura, y cuando salí de arquitectura sí fue un reto. ¿Ahora qué busco? ¿Ahora qué hago? Y surgió la oportunidad de sí entrar a una empresa que se dedicaba a hacer cocinas, closets, muebles de baño para edificios nuevos. Empecé a trabajar ahí, y cuando empiezas a trabajar en algo, esa misma carrera te va llevando hacia otros proyectos. Y entonces mi carrera se fue moviendo por ese medio. Sí. Y la gente me empezó a ubicar como Marcela, la de las cocinas. Literal me buscaban así, ¿eres la de las cocinas? ¿Me puedes ayudar? O sea, muy famosa. Y lo que empezó a ocurrir, tanto que muy famosa, digamos que en el medio sí me conocían. Claro. Entonces, los arquitectos de repente de una obra me buscaban, oye, voy a cambiar la de mi casa, ¿tú me puedes ayudar? Y pues empecé a decir, bueno, va. Y de eso me fue llevando a decir, aparte de eso, empiezo a tener mi negocio propio de diseñar cocinas. Pero después surge otra propuesta de irme a otro despacho que se dedicaba a interiorismo, y yo dije, quiero eso. Terminé en ese despacho porque manejaba marcas italianas de mobiliario, ¿sí? Y dentro del despacho, como yo ya traía una experiencia en este ramo inmobiliario que te digo, me terminaron jalando a proyectos donde sí, traíamos muebles italianos, cocinas italianas, closets italianos, muebles de baño italianos, pero era lo mismo. Ya exportado. Sí. Entonces, sí. Calidades diferentes a la de aquí, pero al final, pues era lo mismo. En ese momento me embarazo y embarazada dije, no, pues sí quiero seguir trabajando. Pero la realidad es que es un reto, ser mamá es un reto, no es tan fácil, chicos. Y yo sí dije, no quiero dejar a mi hija, o sea, yo quiero estar para mi hija. Y lo platiqué con mi esposo, y aunque no fue el más feliz de que yo dejara de trabajar, pues dejé de trabajar en una empresa para poder dedicarme a mi hija. En este inter salieron otros proyectitos de cocinas chiquitas, pero aún así el tiempo que demandaba pues era mucho. En este momento, después de esto surge pandemia, pues nos quedamos todos en casa, entonces ahí no hubo gran cosa que hacer. Y saliendo de pandemia, la empresa el despacho que te digo que me buscó para hacer el primer mural, lo que quería era que su gente tuviera ganas de regresar a una oficina a trabajar. Por esa razón es que deciden hacer un mural en donde se vea reflejado a qué se dedican, qué hacen, pero que tuviera mucho color. Que transmita ese sentimiento. Para que la gente dijera, tengo ganas de venir a trabajar. Y ahí te diste cuenta que eso era tu pasión. Y sí se logró, exacto, sí se logró. La gente le gustó, lamentablemente la empresa, bueno, afortunadamente la empresa creció, lamentablemente por este crecimiento tuvieron que dejar esa oficina muy pronto, entonces disfrutaron muy poquito tiempo de ese mural. Si pudieras cambiar algo de tu vida profesional, ¿qué sería?
¿Y por qué? No me hubiera retirado 100% de trabajar. Sí hubiera seguido trabajando en proyectos más pequeños. ¿Te gustaría seguir siendo diseñadora de...? Me encanta hacer interiores porque no me gusta nada más traer mira, te traigo un mueble nuevo de acá y te voy a hacer y todo. No, lo que me gusta es darle un sentido al espacio. Y entonces lo que sí me gustaría seguir haciendo es orientar a la gente en los espacios para podemos acomodar esto y hacerte sentir esto en tu espacio. Sí. ¿Cómo manejas el estrés o los fracasos pues dentro de lo que fue tu carrera profesional? Pues el estrés, respirando, meditando un poquito y pensando en que va a pasar. O sea, no puedo controlar todo, a pesar de que sí me gusta, de repente puedo ser muy controladora, pero también me he dado cuenta que pues no puedo, lo que te decía hace rato. En el muralismo eso he aprendido, no puedo controlar todo y pues hay que irse adaptando a cómo las cosas vayan saliendo. ¿Te estresa eso de que no puedas terminar un mural como tú quisieras? Sí. Me estresa eso y me empieza a estresar mucho el tiempo. Cuando va avanzando el tiempo y yo veo que es que no avanzo, o sea, apenas pinté 2 florecitas, ¿qué onda? Eso empieza a estresar. ¿Te levantan la sonrisa de la gente? O sea, cuando ves que tu mural sí proyectó. Mucho. ¿En qué momento decidiste abandonar tu carrera profesional? Cuando fui mamá. Sí. Es que sí es muy duro. Sí. Duro no. Es un reto muy grande de tiempo. Y depende del concepto que cada adulto quiera manejar en su vida, ¿no? Para mí era muy importante estar presente con mi hija. Hay otros casos donde a lo mejor no es tanto. Entonces, como para mí sí era, por esa razón decidí dejarla completamente. Pero cuando regresé a hacer ese mural, me di cuenta que me hacía falta. Me gusta trabajar, sí me gusta estar activa. Entonces fue cuando dije, sí quiero hacer algo que pueda hacer match con mi vida de mamá. ¿Hay alguna decisión clave que haya proyectado un antes y un después en tu carrera? Pues el empezar el muralismo, porque antes me gustaba mucho el interiorismo y sí me gustaba lo que me dedicaba a final de cuentas, pero una vez que hice el mural fue un cambio totalmente de decir, esto me apasiona, o sea, lo anterior me gusta, pero esto me apasiona completamente. ¿Cómo te mantienes inspirada y motivada para seguir haciendo esto? Viendo a mi hija. Sí. Pues a mí, mi papá me contaba que yo lo levantaba. Mi papá sí sufrió mucho, tiene lastimada la columna, lo tuvieron que operar. Y pues mi mamá y mi papá se separaron porque pues desgraciadamente mi hermana, le voy a contar un poco de mi edad. Cuando yo era pequeño, o sea, apenas había nacido, tenía como un mes de nacido, éramos cuates, o sea, no éramos gemelos porque no teníamos la misma, eran separados. Y mi hermana se llamaba Yeshua, pero mi hermana terminó con problemas y entonces a mí me mandaron a la zona de bebés y a ella a emergencias y pues sucedieron problemas con mi papá y mi mamá y pues mi papá me contaba que él veía como yo estaba ahí sonriendo y todo y que él lo levantaba, o sea, no le importaba. Entonces yo entiendo ese sentimiento de que pues su hija la haya levantado. Eso es lo que pasa. Sí. Cuando mi hija nació, ella nació por cesárea y al final pues es una cirugía. Sí. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, ahora entiendo, no importaba el dolor que yo estuviera sintiendo, la incomodidad, el malestar, porque mientras ella estaba en el cunero, yo estaba de... Pero era impresionante que apenas me la traían y yo sacaba fuerzas de poder sacar, no había dolor. Y eso mismo me pasa cuando hago un mural. ¿Qué has aprendido sobre ti misma durante este proceso o proyecto? Que no puedo controlar todo. ¿Qué tendencias actuales ves en este tema?
La tendencia mayor que veo es a crear espacios que tengan murales, pero para Instagram. O sea, la gente está buscando spots para tomarse fotos, verse cool y hacer. Entonces, oye, en Ciudad de México empieza a haber muchísimos espacios así. Más allá de transmitir un mensaje, más allá de vamos a darle una imagen a esto, se está volviendo un poquito ese tema de todo para redes. Y siento que esa lucha inicial que empezó Diego Rivera de decir vamos a mostrar lo que sentimos y lo que está pasando, se está volviendo en un vamos a mostrar que todo está bonito, todo está increíble y nos subimos fotos y lo mostramos y pues a veces no es así. Entonces sí siento que las redes sociales están llegando ya hasta estos niveles de decir ya ni siquiera el artista está haciendo algo por el mensaje, por transmitir, sino pues porque salga, porque lo conozcan. ¿Te gustaría así como hacer una combinación entre tus dos pasiones, que es el muralismo y la arquitectura, y bueno, más allá de la arquitectura, el diseño de interiores? Sí. ¿Sí? Sí. ¿En qué aspecto? Hoy en día muchas empresas están queriendo hacer espacios más amigables para sus empleados. Y me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar buscaba muchos espacios así. Una de las marcas que buscaba un poquito esto era Steelcase. Y empezó también mucho de moda conocer las oficinas de Google. Y todo el mundo hablaba, Google está increíble, y Google tiene estas zonas, y Google tiene acá. Hoy en día la mayoría de las empresas buscan que la gente que esté en la oficina se sienta a gusto, se sienta cómoda y quiera estar en ese espacio. Y hay muchas que están empezando a mezclar esto, están empezando a mezclar el interiorismo, los colores, cómo influencia en la gente, y dentro del espacio están metiendo ciertos murales justamente para levantar el ánimo. Entonces eso me gusta. Y también dentro de las casas me gusta hacerlo porque puedes darle un twist al espacio cada que tú quieras. No tienes que comprar un cuadro nada más y ya. La única desventaja con la que me he topado con mucha gente es que hoy mucha gente renta casa. Sí. Y no se avienta a decir pago para pintar un mural porque pues a lo mejor mañana me voy y no me puedo llevar ese cuadro. Y también el que te van a cobrar para volver a pintar la pared del departamento. ¿Cómo te imaginas el mundo del mural? Bueno, fuera de tu carrera ya profesional, ¿cómo te imaginas el mundo del muralismo 5 o 10 años después? No sé si me lo puedo imaginar, pero sí me da miedo pensar que se venga abajo. O sea, que ahorita está llegando un pico donde mucha gente está queriendo mural, y las mismas empresas, ¿no? Y de repente puedes ver un McDonald's que le pidió a X artista hacer un espacio, y que eso que está llegando así, de repente otra vez se vuelva a ir para abajo y desaparezca por completo. ¿Qué proyectos o metas te gustaría cumplir a futuro? Me gustaría poder pintar por lo menos 6 murales por año. Me encantaría. Pues sí, ¿qué te arrepientes de haber realizado algún mural? Así que digas, no me gustó. No, hasta el momento no, gracias a Dios. Qué buena. ¿En algún momento te sentiste desmotivada y quisiste dejar el muralismo de lado? Sí, yo creo que el año pasado cuando de repente, o sea, como que sí, fueron de hago uno, hago otro, me pidieron otro y de repente... El estrés, ¿no? No, de repente fue como ¿y ahora qué hago? Y buscaba hacer algún otro y no salía y no surgía y no se podía. O sea, como que en mi vida se hizo una pausa en el muralismo y sí me frustró un poquito. Pues muchas gracias. Gracias por prestarnos tu tiempo y pues contarnos pues muchas cosas. Esperemos que hayan aprendido y esperemos vernos de nuevo en un nuevo episodio de el podcast Kennedy's Voice.